más allá del meramente económico, de obtener un beneficio económico. Y en eso quiero ser muy claro. Nosotros no solamente atendemos, como típicamente se entiende o se presume, a empresas o grupos empresariales grandes. Nuestra organización más bien quiere difundir las herramientas con que cuentan las empresas familiares hoy para permanecer en el tiempo, para que no se pierda su legado, para que no se pierda su capital social, su know-how, su conocimiento, no se pierda esa curva de aprendizaje que tantos sacrificios demanda del empresario siempre. Y para ello es muy importante primero conocer las herramientas que están a disposición del empresario. Y luego el empresario tendrá la decisión de utilizarlas o no utilizarlas. Utilizarlas de una determinada manera o de otra manera según sus circunstancias particulares. Ahora bien, esta es una frase en que se resume lo que entiendo yo como una empresa familiar multigeneracional. Allí donde convergen los sueños, los valores y una efectiva estructura de gobierno, habrá una empresa familiar multigeneracional. Se hace énfasis en aquello de multigeneracional, insisto, porque las empresas familiares enfrentan esta dinámica que presentamos en pantalla, que fue creada por Thackeray Davis hace algún tiempo, pero constituye el mapa sobre el cual se construyen las rutas y las herramientas y los conceptos principales para la sostenibilidad de las empresas. Es importante entender que en toda empresa familiar hay tres ámbitos de acción. En primer lugar, la familia, en que prima el corazón, la emoción. Por otro lado, la propiedad de la empresa, quiénes son los dueños de la empresa. Y por otro lado está la empresa como unidad económica, eh, que puede estar, y allí vienen los 7 ámbitos específicos que deben tratarse cuando se visualiza una empresa familiar. Eh, Estos 7 ámbitos implican la combinación de factores. Por ejemplo, en el número 2 estamos hablando de un propietario que no forma parte de la familia y que no trabaja en la familia, ¿verdad? En el número 5 estamos hablando de un propietario que trabaja en la empresa, pero no es miembro de familia, nuevamente. En el número 4 estamos frente a un miembro de familia que es propietario, pero no trabaja en la empresa. Normalmente son las personas que son aquellos hijos o primos que son propietarios, pero no están dentro de la empresa y que merecen un tratamiento igualitario en tanto propietarios. En ese espacio número 4 se producen muchos conflictos. Y finalmente, para resumir, tenemos en el número 7 la persona que reúne las 3 condiciones, lo cual es muy común en nuestro medio, es decir, es propietario, miembro de familia y trabaja en la empresa. Estas personas, cada uno de estos círculos y de estos ámbitos de acción, presenta desafíos por sí mismos, más allá de los aspectos sistémicos que representan, que grafican la dinámica compleja que enfrenta una empresa familiar. Pero por otro lado, las empresas familiares tienen determinadas
determinados beneficios, determinadas ventajas competitivas frente a otras empresas, típicamente identificables como la visión y el propósito de largo plazo, los valores que inspiran a la empresa familiar, el deseo de permanencia en el tiempo como empresa familiar, el tratamiento más cercano con los colaboradores de la empresa, entre muchos otros. Estas particularidades en términos doctrinarios en la materia se denominan familines, es decir, los aspectos familiares que se aplican dentro de la empresa familiar y que constituyen una ventaja competitiva. Identificarlos en cada familia es un desafío, pero a su vez es un ejercicio de buscar el tesoro. ¿Dónde está el familyness? ¿Dónde están las condiciones que hacen que una familia pueda explotar sus ventajas en el mercado? En contraposición con esta dinámica difícil que se presenta en las empresas familiares y que tenemos gráficamente en este slide. Esta compleja dinámica arroja un resultado tangible en el mercado. Tan solo el 30%, y estas no son estadísticas solamente del Ecuador, son estadísticas internacionales. Solo el 30% de las empresas supera la segunda generación. De allí vienen una serie, de esta realidad se derivan una serie de dichos, frases, en los diferentes idiomas que dicen lo mismo. La primera generación bodeguero, segunda generación rico, tercera generación bodeguero, reflejando este concepto estadístico. Y tan solo entre el 6 y el 12% superan la tercera generación. Eso tiene varias razones que vamos someramente a conversar el día de hoy, ¿verdad? Dentro de las principales, razones que tienen todas las empresas familiares está la falta de un plan estratégico familiar. Nosotros en las empresas nos empeñamos en tener al menos una ruta referencial en el tiempo. Llamémosle plan estratégico, aunque en nuestro país lo común, lo diario es el cambio, ¿no? ¿Verdad? Entonces los planes estratégicos muchas veces quedan en el aire. Pero los planes estratégicos familiares, graficados, concebidos por la propia familia y luego plasmados en un protocolo familiar, tiende a permanecer en el tiempo porque los conceptos son permanentes. Por ejemplo, los valores rara vez cambian en el tiempo y si lo hacen es para mejorar, para profundizar estos valores recogidos en la doctrina social de la Iglesia respecto a las empresas, ¿verdad? Disputas entre familiares, explícitas o implícitas, vocalizadas o no vocalizadas, conocidas o secretas, ¿verdad? Esas disputas familiares, rencillas familiares, dificultades familiares, se encuentran en la adecuada comunicación, que es un aspecto fundamental en las empresas familiares, comunicación y transparencia en una forma válida, la mejor forma de superar estas dudas que normalmente ocurren en el círculo número 4 o en el ámbito número 4 de los propietarios de familia, pero que no son parte de la empresa y en consecuencia desconocen lo que está sucediendo realmente en la compañía en común. Reglas confusas, confusión de roles, es muy común
y les doy un ejemplo que se cita mucho: el padre que despide al hijo por haber incurrido en una falta grave o en la reiteración de faltas leves, lo despide. Tan pronto lo despide, le dice: ahora hijo, ¿cómo te ayudo? Lo primero es el rol de jefe, estás fuera de la empresa. Luego el rol de padre, ¿cómo te ayudo? Pero no puede el padre, no debe el padre idealmente implementar como jefe el rol que tiene como padre. Hay que diferenciarlos. Y ese desafío es una de las causas también que conspiran contra la sostenibilidad de la empresa. Procesos deficientes de toma de decisiones. Es muy común, y hace poco tiempo leí algún artículo de Javier Marcet, este tan conocido editorialista y filósofo español, que hacía referencia a la circunstancia típica, muy común, de que el fundador tiene o reúne en sí características particularísimas, diría en cierta forma hasta excepcionales, ¿verdad? Que con su partida pierde la empresa, ¿verdad? ¿Cómo antes de eso? A veces se piensa que el sucesor ideal en una empresa familiar es alguien que de una u otra manera recoja, represente, tenga las características del sucedido. En técnica, en esta materia, es lo contrario. Una de las razones fundamentales por las cuales es importante que se dé la entrega de la posta es precisamente para que la empresa se beneficie de conceptos diferentes, más acordes con las realidades que vive la empresa, que se introduzca un espíritu nuevo, ¿verdad? Pero en lo relativo a la toma de decisiones, típicamente el fundador las toma por sí y ante sí. Rara vez consulta con la familia. Entonces, ¿cómo se sustituye esa intuición que tiene el padre de familia y que ha llevado a la empresa a tener éxito con con un adecuado mecanismo de toma de decisiones que consiste fundamentalmente en crear una estructura? Es similar a lo que sucede con el padre y el hijo cuando el hijo se independiza. Los padres tenemos el deber de darle estructura a nuestros hijos, darles valores, formas de ver la vida, un propósito que trascienda lo económico, el beneficio personal, ¿verdad? Eso es la estructura. Parte de esa estructura que damos a nuestros hijos es indirectamente, pero siempre ocurre, la forma en que debe tomar las decisiones, las consideraciones que tiene que tener. Y formamos un hijo que ya no va a depender de nosotros. Igual sucede con las empresas. Las empresas necesitan esa estructura y esa estructura se da fundamentalmente a través del gobierno corporativo. Rompimientos predecibles. Muchas veces hay un elefante dentro de la habitación y simplemente no se quiere tomar ese hecho y darle una solución idónea. Simplemente se lo ignora hasta que explota. Y cuando explota, lamentablemente, la parte emocional prevalece sobre la racional e indefectiblemente la empresa sufre. Y al sufrir la empresa,
sufre la familia porque la empresa es comúnmente la principal fuente de ingresos para la familia, ya sea a título de retribuciones o remuneraciones como de dividendos. Bueno, discordias en caso de incapacidad o muerte del fundador típicamente sucede. Sin embargo, también estadísticamente está probado que las empresas con protocolos familiares, es decir, con este plan estratégico familiar y con directorios efectivos, es decir, con un gobierno corporativo de verdad, eso típicamente significa que haya un externo independiente dentro del directorio, sobreviven un promedio de 3 veces más que las que no lo tienen. Pueden generar hasta un 20% más de rentabilidad, tienen un ROE hasta 5 puntos porcentuales mayor, produce 3 veces, 32 veces más la percepción de mayor unidad y armonía familiar. Y aquí es bien importante la palabra percepción, porque las percepciones son las que influyen en nuestras emociones. Puede ser que lo que percibamos no sea lo correcto, no sea lo real, pero igual nos afecta. Entonces, adoptar un mecanismo que reduzca esa percepción aporta a la cohesión familiar. Una familia cohesionada, unida dentro de un protocolo familiar, transmite a los interesados una percepción de armonía, de mayor armonía. Puede evitarse más del 70% de los conflictos en empresas familiares y tienen un 25 más de probabilidades de financiamiento en mejores condiciones de bancos o inversores externos. Esto último también es muy importante. Ya internacionalmente la banca multilateral está requiriendo a las empresas familiares, especialmente cuando están en primera generación, la adopción e implementación efectiva de un protocolo familiar, obviamente con un gobierno corporativo robusto, ¿verdad? En algunos casos es una condición sine qua non, ¿verdad? Pero lo que me sorprendió hace unos meses es que un banco nacional bastante grande le dijo a un cliente mío que por favor implemente un directorio. Si no vas a hacer un protocolo familiar, implementa un directorio. Porque obviamente, si el proceso decisorio en una empresa es robusto, se nutre profesionalmente de diferentes criterios, la empresa y las familias, los miembros de familia, aprenden a discrepar en base a hechos y no especulaciones o emociones, confiere al inversionista, al financista, mayores seguridades. A mayor seguridad, menor tasa y mejores condiciones. ¿Verdad? Entonces, dentro de las herramientas que tiene un empresario, que tiene una familia, en definitiva, están el protocolo familiar, el consejo o directorio, los acuerdos de socios o accionistas y la planificación patrimonial y sucesoria. El día de hoy voy a tratar los dos primeros temas y con mucho gusto en otra ocasión podremos hacer un doble clic en los acuerdos de socios o accionistas y en la planificación patrimonial o sucesoria. ¿Cuál es el momento más oportuno para ordenar? Todo este concepto del plan estratégico familiar y el protocolo familiar tiene por objeto ordenar. Hablábamos de la distinción de roles, la diferenciación de roles,
la forma en que las personas que no están en la empresa pueden y deben acceder a la información de modo tal que no primen las presunciones. Todos nosotros escuchamos con muchísima frecuencia aquel consejo de que no hagas suposiciones, porque el 90% de las suposiciones generan emociones equivocadas, equivocadas, y actuamos y sentimos en consecuencia en función de presunciones que no obedecen a la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el momento más oportuno para ordenar las empresas? Y las familiares son, en muchos casos, muy desordenadas. En el momento en que haya conflictos en ebullición, cuando se presenta un conflicto, no es que es imposible, pero es más complicado ordenar una empresa. Cuando la situación financiera es estable, obviamente, muchas veces los miembros de familia, los fundadores, recurren a este tipo de herramientas y a los consultores que las conocemos e implementamos cuando ya hay una situación financiera inestable en la empresa y esa situación financiera ha generado presiones al interior de la familia. Cuando el fundador está con salud, muchas veces también cuando el fundador está enfermo, está recibiendo tratamientos en enfermedades terminales, su lucidez, su emocionalidad está afectada y en consecuencia sus decisiones pueden no ser las más adecuadas. Y cuando los hijos están en edad de trabajar o de suceder al fundador. En estas circunstancias es cuando es más oportuno ordenar. Siempre se puede ordenar. Entonces, ¿qué es el protocolo familiar? Es la compilación de decisiones de la familia. Muchas veces se piensa que un protocolo familiar es un documento modelo común para todas las familias, nada más alejado de la realidad. Una de las razones por las cuales fundé Fambridge es por el gran desafío profesional que significa trabajar con cada familia. Cada familia es diferente. Y hay que tener en cuenta algo que también es fundamental entender, que aparte de estos tres círculos, de la existencia de estos tres círculos conforman un sistema. La afectación de uno tiene efectos en el otro. Tratar de solucionar solamente uno de estos aspectos no soluciona la temática de la empresa familiar y su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, en el protocolo familiar hay, como en la constitución de un país, dos partes. La parte más estratégica, conceptual, que es la sección en la que se incorporan los factores que cohesionan la familia, que motivan que los miembros de familia deseen seguir en esta aventura en común. ¿Qué es lo que nos hace similares? ¿Dónde están nuestras similitudes? ¿Qué nos une? ¿Verdad? Esa es la parte del qué y el dónde. Y luego viene la estructura de gobierno, que es el cómo, ¿verdad? La finalidad del protocolo familiar es crear un marco de cohesión, ordenar la empresa y garantizar el mejor proceso de toma de decisiones como ya lo hemos visto, ¿verdad? Rápidamente, porque estoy contra el tiempo, ¿qué conceptos recoge el protocolo? Preservación de los valores del fundador, unión familiar, prevalencia del interés de la familia,
cuando se produce un conflicto o un potencial conflicto entre los intereses de un miembro de familia, que se producen con muchísima frecuencia, dicho sea de caso, dicho sea de paso, debe prevalecer el interés de la familia. Y nuevamente, cuando se trate de decidir entre el interés de la empresa o el interés de la familia, debe prevalecer el interés de la familia. La claridad, transparencia y la comunicación, igual trato entre descendientes. Esto implica también algo que está contenido en las normas ecuatorianas de gobierno, de buen gobierno corporativo, que no son obligatorias, en el sentido de los derechos de los accionistas minoritarios que en el Ecuador se desconocen y hasta se abusan. La inmensa mayoría de conflictos familiares que escalan a nivel de superintendencia de compañías o arbitraje o función judicial se originan en estas presunciones de que la empresa o de que ciertos miembros de familia se están beneficiando de la empresa en perjuicio de los demás. Entonces, esa igualdad de trato parte desde la simetría de la información en todo cuanto sea posible. Si es conocida la situación, si es conocido el negocio por los miembros de familia, aunque no trabajen en la empresa, ese nivel de conflictividad disminuye sustancialmente. El tema de la conducta correcta en toda circunstancia, en las empresas familiares, todos los miembros de familia representan a la familia. Entonces, la oveja negra debe tener, en caso de no ajustar su conducta a las directrices familiares, tiene que tener una consecuencia, una sanción que normalmente implica la privación de derechos que de otra manera tendría, como por ejemplo el de participación en el gobierno familiar o corporativo, temporalmente o definitivamente o en casos extremos hasta la expulsión del gobierno corporativo. Obviamente a través de un protocolo familiar es imposible a un propietario privarlo del derecho de recibir dividendos, ¿verdad? No se le puede privar del derecho de accionista. La posición en materia de responsabilidad social, ustedes verán en muchas empresas familiares que se unen para llevar a cabo proyectos en común, sembrar árboles, resolver problemas de desechos sólidos en las playas. Son actividades sencillas de impacto social que unen a la familia. Sentido de permanencia y trascendencia de la empresa familiar. No hay empresa familiar donde no hay sentido de continuidad en el tiempo. Por ejemplo, hay empresas de propiedad familiar que tienen por finalidad poner la novia guapa para venderla. Esa no es una empresa familiar. Para que sea conceptualmente una empresa familiar, tiene que haber el compromiso basado en los conceptos unificadores de trascendencia en el tiempo. Está en el protocolo los temas de gobierno familiar, orden, institucionalización, el gobierno familiar, el gobierno corporativo puede consistir en directorios que en el Ecuador no son obligatorios ni siquiera para las empresas que cotizan en bolsa. Esa es la posición oficial de la Superintendencia de Compañías frente a normas que pueden lucir un poco contradictorias. Está normado el directorio, los directores son administradores o coadministradores de la empresa, pero hay otras variedades, otras opciones que puede tener la empresa, como el establecimiento de un consejo consultivo, es decir, se reúnen
los miembros de familia que tienen derecho a participar con asesores, consultores externos que no son típicamente o en estricto sentido miembros del directorio o directores. Regla sobre el empleo de familiares. Hay empresas que están repletas de familiares y eso puede muy frecuentemente causa problemas familiares porque de repente los hijos del mayor o de la mayor de una familia, como son mayores que sus primos, entran primero a la empresa y luego no hay espacio para los siguientes. Entonces, todas estas reglas de empleo familiar en la empresa familiar son fundamentales. El proceso de continuidad, sucesión en el liderazgo, eh, cuando se pregunta a los administradores de las empresas familiares cuál es el principal desafío para la continuidad de la empresa, es lo relativo a la sucesión en el liderazgo. Reglas sobre conflictos de interés, criterios para la reinversión y dividendos. Los propietarios que no son parte de la familia, típicamente sus únicas fuentes de ingresos pueden ser honorarios por participación en gobierno corporativo o dividendos, y tienen que ser retribuidos. La mejor práctica es que los propietarios tienen que ser remunerados. ¿Cuál es la remuneración típica? Los beneficios, los dividendos. Entonces, tienen que las empresas familiares tener una política de dividendos que de alguna manera dé algún margen de certidumbre a los propietarios, o sea, accionistas de la empresa. Reglas sobre la transferencia de acciones. Veíamos anteriormente los acuerdos de accionistas como una de las herramientas, porque no es dable que si una empresa familiar, que si unos miembros de familia quieren que la empresa permanezca en la familia, no haya mecanismos para que en caso de que un miembro de familia quiera vender su participación, tenga que hacerlo antes de ir al mercado en general, es decir, a terceros, ofrezca sus acciones, ya sea a la compañía o ya sea, previo cumplimiento de los requisitos legales, por supuesto, o ya sea a los demás miembros de familia. La obligatoriedad del protocolo, el tema de manejo de activos familiares, típicamente lo que las familias con el tiempo necesitan hacer para no poner los huevos en una sola canasta es tomar de los beneficios habidos en la empresa una porción para ser invertido según lo decida la familia. Típicamente en negocios de menor riesgo, tanto material, el tipo de negocio, como geográfico. No todos los huevos en Ecuador, por ejemplo. Y la forma de manejar las diferencias dentro de la empresa, típicamente ocasionadas por una comunicación inadecuada. Entonces, este directorio, fundamentalmente, como les decía antes, tiene por objeto dar a las decisiones de los administradores de las empresas familiares un contexto de largo plazo. Inclusive legalmente se enfoca, y no solamente en el Ecuador, sino internacionalmente, este es un concepto en común también, que la perspectiva del directorio no es la perspectiva de conocer los resultados anuales, es decir, de corto plazo. El directorio tiene que mirar el mediano y largo plazo. El directorio tiene que evitar los grandes eventos que recordamos de crashes en el mercado de valores. Tiene que modelar los esquemas retributivos de sus administradores, no solamente en función de los resultados del ejercicio económico en curso o corriente o inmediatamente anterior, sino en función del cumplimiento de KPIs que determinan, que identifican los hitos que van constituyendo o
adelantando el plan estratégico de la familia, de la empresa, que tiene que ir en concordancia con el plan estratégico de la empresa. Por ejemplo, no puede haber en muchos sectores de la actividad económica un propósito o un valor de integridad si se sabe que es un sector en el que impera la corrupción. Sería una hipocresía decir en ese tipo de sectores que estamos no incurriendo en corrupción, que somos íntegros cuando sí lo estamos haciendo, aún en el caso de que sea una casi regla en ese mercado. La forma de administrar, las remuneraciones de la alta dirección, lo acabo de mencionar, el tema de riesgos y auditoría. Cada vez más ya es común en todos los esquemas de gobierno corporativo la incorporación de este ámbito de acción. El directorio supervisa los riesgos estratégicos, no los del día a día, pero identifica qué tipo de acontecimientos, con qué tipo de probabilidades de ocurrencia y con qué impacto previsto ante la ocurrencia de ese evento, ¿verdad? Tiene la compañía por delante, que le permite oportunamente tomar las medidas de contingencia, ya sea para morigerar el riesgo o eliminarlo, ¿verdad? Los accionistas tienen que, a través de los miembros del directorio, entender los informes de auditoría externa. Muchas veces esos informes de auditoría externa quedan a nivel de la administración. La relación con los grupos de interés, decía, la política de dividendos y el tema de la rendición de cuentas. No cabe la menor duda para quienes han estado en un directorio, ¿verdad?, que por más responsable que sea un administrador, al igual que un estudiante antes de rendir un examen, ¿verdad? Por más responsable que sea el administrador, no es lo mismo administrar si no tengo una rendición de cuentas por delante, si nadie controla mi gestión, si nadie me desafía. El directorio debe apoyar 100% a la administración, pero también desafiarlo y también orientarlo en función de los objetivos de mediano y largo plazo. Dentro de la empresa familiar, los objetivos específicos: transparentar la información para eliminar desconfianzas, es una oportunidad para que la segunda o tercera generación conozcan la empresa. Perdón, si estoy proyectando. Sí, doctor, el directorio. Si es que no lo veo. Un segundito, por favor. No lo veo. No lo veo. Voy a dejar de compartir un segundo para volver a compartir. Ya. Eh, Gran parte de las empresas que no continúan no lo hacen porque no hay interés de la segunda o tercera generación. Cada vez más ocurre esto. Cada vez más no hay pugna entre los sucesores para acceder al cargo, sino que más bien la empresa familiar tiene que atraer ese talento propio, que es lo ideal, porque nadie va a amar más una empresa que aquellos que han estado en la empresa desde sus comienzos. Qué pena que se me esté desconectando con estas llamadas que me están haciendo. Es un momento, como decía, de discusión argumentada, no con emociones. Tiene por objeto recomendar el destino de los beneficios, porque la empresa tiene que regular los dividendos a distribuir en función del flujo de caja que necesita, en función de los proyectos e inversiones de capital que tiene previstas.
y es un vehículo para mantener informados a los miembros de familia para suprimir en la medida de lo posible estas presunciones, asunciones que no hacen sino destruir la empresa. Y en otra ocasión veremos lo relativo al acuerdo de accionistas, los memorándums de entendimiento. ¿Qué son los memorándums de entendimiento? Cuando personas, dos o más personas quieren construir un negocio en común, lo que se recomienda es que plasmen en un documento, normalmente se llama acuerdo de accionistas, memorándum de entendimiento, contratos de consorcio, cuál es el propósito en común, qué debe hacer cada uno, cuáles son los aportes de cada uno, cuál es la visión de mediano o largo plazo, porque muy comúnmente en sociedades familiares y no familiares, en el tiempo las prioridades de los accionistas van cambiando y se producen rupturas. En ese momento es muy útil recurrir a ese documento que expone las causas para tener una empresa en común. Termino mencionándoles que, bueno, en Fambridge hemos contribuido a que empresas familiares en estos sectores puedan mantenerse en el tiempo. Nosotros nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes. No revelamos sus nombres a menos que ellos así lo autoricen expresamente, pero aún así, en muy pocas ocasiones lo hacemos porque a nadie le gusta que se sepa, y muchas veces se entiende que hay este tipo de mecanismos equivocadamente, claro, porque hay problemas en la familia, cuando lo real es todo lo contrario, que se lo establece para evitar problemas y colocarse en una mejor situación de permanencia en el tiempo de la empresa y de mayor y mejor financiación. Eso es lo que les tenía preparado para hoy. Lamento muchísimo haberme extendido. Espero haya valido la pena y quedo gustoso de atender cualquier inquietud. Muchísimas gracias, doctor Meller. Sin duda alguna, para nosotros ha sido muy productiva esta exposición. Estoy seguro de que quienes están ahora conectados han recibido insumos muy valiosos para su trabajo diario. Y sin duda esta conferencia se complementa también con las preguntas que han hecho nuestros asistentes. Tenemos apenas 7, 8 minutos para poder, digamos, atender todo el bloque de preguntas y respuestas. De tal manera que le pido, doctor, que podamos tener respuestas breves a las preguntas. Yo le voy haciendo la pregunta y usted responde de tal manera que así podamos ganar tiempo y ganarle al tiempo. Raquel Paz, nuestra querida amiga Raquel Paz, miembro del directorio, también pregunta, ¿cuál es el número de personas que deben integrar un gobierno corporativo? ¿Cuántas deben ser familiares y cuántos externos? ¿Cuál es el perfil que deben tener quienes integran el gobierno corporativo? Ok, el número depende de la empresa. No hay un número, no hay un número ideal. Siempre se recomienda que haya un externo, pero también independiente. Hay externos que no son independientes. ¿Quién es independiente? Aquella persona que no tiene relación o interés ni en la empresa ni con los miembros de la familia. Típicamente, lo ideal en las empresas más evolucionadas es que los externos estén en número superior a la familia. En primera generación, cuesta para el fundador delegar la capacidad decisoria. En consecuencia, típicamente priman los miembros de familia con mucha frecuencia con derecho de voto del fundador. Y la otra parte de la pregunta era, la segunda parte. Sí, doctor, estaba vinculada al tema de perdón, de cuál es el perfil que deben tener quienes Ya, integran el el gobierno perfil corporativo. es muy buena pregunta. El perfil depende del plan estratégico, por ejemplo, de la empresa. Por ejemplo, una empresa que está planificando una expansión internacional
debería tener al menos un director que haya tenido experiencia previa en ese tipo de actividad. Si se va a extender a mercados diferentes que no conoce, ¿verdad? También es importante tener un director que haya tenido esa experiencia. Si la empresa tiene dentro de su plan estratégico la necesidad de reestructurar sus pasivos, todo su esquema financiero, va a necesitar un financiero. Yo creo haber respondido de esa manera la pregunta formulada. Muchísimas gracias, doctor. Nuestro amigo de Hace Jóvenes, el abogado Nicolás Carrión, pregunta, ¿se recomienda poner plazos para el ejercicio del directorio? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿quiénes tomarían la decisión para la conformación del directorio? Además, él mismo también pregunta, ¿en qué punto es recomendable abrir la empresa familiar a miembros externos? Entonces, plazo, ¿qué más? Miembros externos. Sí, a ver, la Y primera lo pregunta segundo era de los era plazos, ¿quién tomaría la decisión de la la conformación? decisión. Ok, ok, gracias. A ver, y eso, y las preguntas, qué bien que se formulan porque ofrecen la oportunidad de abarcar otros temas. No debe ser, en mi concepto, anual, porque el directorio conforma un equipo que se va complementando en el tiempo. Siempre es importante que haya discusión en un directorio. Un directorio que aprueba todo por unanimidad no es necesariamente un buen síntoma. Debe ser entre 2 y 3 años. ¿Por qué? Porque la evaluación porque los directorios tienen que ser evaluados. Hay KPIs para los directorios que están en función del plan estratégico de la empresa. La empresa, los accionistas que son quienes los nombran, y ahí contesto la segunda, ¿verdad? Les, les delegan al directorio determinadas funciones y responsabilidades. ¿Cómo vienen cumpliendo esos encargos de los accionistas? Determinan la evaluación. Y cualquier evaluación que se refiere de asuntos estratégicos que se refiera a un año de ejercicio resulta muy, muy corto. Miembros, bueno, lo de los miembros externos ya lo contesté en la respuesta anterior. Y finalmente, pregunta nuestra expresidente Isabel Villamarín, ¿cómo se establecen los costos? Me refiero para los miembros del directorio externo. No sé si quizás se está refiriendo al tema de honorarios de Sí, los miembros externos. sí, hay en el Ecuador y en otros países también, no se aprecia adecuadamente a los directores, se aprecia monetariamente a los directores externos. Esa es una realidad. Estos honorarios fluctúan de acuerdo al tamaño y responsabilidades. Hay directorios, por ejemplo, que son directorios de holdings, ¿verdad? Entonces, ese directorio ve varios negocios y el negocio consolidado del holding. Hay directorios que duran varios días, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente en función de un valor horario. Ese es el concepto que prima. Si los directorios tienen, o sea, si tengo un director de altísima experiencia dentro de un sistema en el cual la oferta de ese profesional es escasa, pues tendré que pagarle un poco más, ¿verdad? Pero fluctúa entre 300 y hasta 2.500 y más dólares por sesión. Pero es importante tener presente que la responsabilidad de los directores es, es grave de acuerdo con la ley, porque los directores son administradores y en consecuencia, contrariamente a lo que se supone, la tarea de los directores no implica solamente comparecer a las sesiones de directorio y opinar. Primero, ir debidamente preparado, de modo tal que en la sesión no tenga que enterarse de los asuntos a tratar en el directorio, sino entrar idealmente directamente
a hacer las preguntas de clarificación necesarias para formarse una opinión suficientemente informada conforme demanda la ley. No sé si allí contesté la pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Todavía quedan preguntas, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. En todo En caso, el caso de sucesión, en el caso de sucesión pueden establecerse perfectamente fideicomisos mercantiles, es una herramienta válida y vi esa pregunta y aprovecho para contestar. perfecto, doctor. Bueno, al tiempo de agradecerle, queremos aprovechar para invitar a todos quienes todavía no se han sumado a ASI Uniapac a que se unan a nuestra asociación y a que estén pendientes de las redes sociales, porque todo el tiempo estamos compartiendo información valiosa y también eventos de mucho valor. Proyectamos ahora mismo en pantalla, doctor Meller, un reconocimiento que otorga la Asociación Cristiana de Empresarios ASE Uniapac al doctor Heinz Meller Gómez en nombre del directorio de la Asociación Cristiana de Empresarios ACE Uniapac, como testimonio de nuestro agradecimiento por haber participado como expositor en nuestro encuentro empresarial de enero, con el tema Gobierno Corporativo en Empresas Familiares, Santiago de Guayaquil, 21 de enero de 2026, el suscrito presidente de la asociación. Doctor, muchísimas gracias por Muchísimas su... gracias, César, por darme la oportunidad de compartir con ustedes estas herramientas. Gracias a usted y a las casi 50 personas que estuvieron conectadas en esta clase por el alto interés que ha generado esta exposición. Que tengan todos una muy buena jornada. Doctor, muchas gracias una vez Muchas más y que Dios gracias nos a bendiga a todos. todos. Saludos, Hans. Muchas Gracias. gracias, felicitaciones. Gracias. Muchas Gracias. gracias por su interés. Muchas gracias. Muchas gracias.